Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Katia Castro y yo soy Joaquín y juntos formamos la gran familia de la Asociación Cultural Camisa de Fuerza, que desde hace 6 años junto con mi colega y socio Miguel Vergara venimos desarrollando diversos proyectos culturales y educativos. El día de hoy queremos agradecer a Escuela de Lima y la Municipalidad de Lima por la invitación para compartirles más historias. Mamá, otra edición más contando lindos cuentos, ¿verdad? Sí, mi vida. Y el día de hoy vamos a contar el famoso cuento Juan sin miedo, inspirado en el cuento original de los hermanos Grimm. Esperamos que los disfruten y no tengan miedo. ¡Que empiece la función! Tercera llamada. ¡Tercera! La historia que les vamos a narrar el día de hoy se ha contado de generación en generación y se titula Juan sin miedo. Esta gran aventura ocurrió hace muchos años en un pueblo muy lejano, donde vivía un jovencito que nació con el maravilloso don de no tenerle miedo a nada ni a nadie. Todos lo llamaban Juan sin miedo. Él trabajaba en el puesto de frutas de su padre, pero Juan sin miedo era muy distraído. Cuando los clientes le pedían naranjas, él les daba manzanas, y eso ponía de mal humor a todos los pobladores. Su padre ya no sabía qué hacer con Juan sin miedo, así que le dio 40 monedas y le dijo que se vaya por el mundo a aprender algo de provecho. Pero antes de empezar su partida, fue a visitar a su bella novia. Arrancó una rosa del jardín y se la llevó y le contó de su viaje. Ella lo entendió perfectamente y le prometió que lo esperaría. Con esta promesa, Juan sin miedo empezó su travesía. Caminó y caminó por varios pueblos y en uno de sus tantos viajes conoció al caminante errante, un viejo mendigo que se acercó a Juan sin miedo pidiéndole algo de dinero, pero él le dijo que no tenía, salvo 40 monedas, pero se las entregaría a aquel que le enseñe lo que es el miedo. Entonces el viejo caminante errante le dijo que se vendara los ojos y que le enseñaría el miedo. Inmediatamente el anciano se puso una máscara y empezó a decir ¡bú, bú! Sin embargo, Juan sin miedo se quitó la venda y le dijo: «Señor, ¿está bostezando?». El viejo caminante errante se dio cuenta que era imposible que este jovencito tuviera miedo. Así que se lo llevó hacia un lugar donde habitaban un ser malévolo, en una laguna. Juan sin miedo inmediatamente cuando llegó sumergió sus pies en la laguna. Inmediatamente el caminante errante dijo que lo esperaría afuera del pantano. Conforme caía la noche, desde el fondo de la laguna empezaron a aparecer figuras femeninas. Eran las ninfas. «Ven, ven, ven», le decían a Juan sin miedo. Él las contempló y se dio cuenta de su terrible tristeza. Entonces, para alegrar su danza, Juan sin miedo sacó su guitarra y empezó a tocar una canción muy alegre. Las ninfas se quedaron atónitas. Nunca habían escuchado una canción como esa. De repente, desde el fondo de la laguna,
empezó a acercarse una criatura extraña. Era el monstruo de la laguna, que se acercó muy curioso a saber de dónde venía esa música. Juan sin miedo le mostró su guitarra y le dijo que la canción que le estaba tocando venía de Irlanda. El monstruo de la laguna, enamorado de esa melodía, se fue con las ninfas hasta Irlanda. Y la paz llegó a la laguna y al pueblo eterno. Hubieron muchas celebraciones y fiestas, celebrando la gran hazaña de Juan sin miedo. Innumerables regalos le entregaron y diversos discursos de agradecimiento, hasta propuestas de matrimonio que él rechazó muy cortésmente. Solo tenían que ver el brillo de sus ojos para comprender que en su corazón había el rostro de una bella muchachita. Para pena de tantas, lástima. Pero nada detuvo las celebraciones que se extendieron por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Mientras tanto, el viejo caminante errante iba investigando otros lugares que le podrían causar miedo a Juan, y se enteró que afuera del pueblo había un castillo abandonado donde habitaban muchos monstruos y fantasmas. Juan sin miedo fue con el caminante errante a dicho castillo, y mientras se estaban acercando, algunos pobladores que iban en sentido contrario les decían: ¡huyan de ahí! ¡Se acerca la noche! ¡Regresen a sus casas! Sin embargo, Juan sin miedo y el caminante errante no se detuvieron. Y cuando cayó la noche y la luna estaba verde del miedo, llegaron a las puertas del castillo. Pero el viejo caminante errante le dijo que él lo esperaría afuera. Y fue entonces que Juan ingresó. Fue por todos los recovecos, subió todas las escaleras, de arriba a abajo. Sin embargo, no encontraba a nada ni a nadie. Cuando cayó la medianoche, desde una de las habitaciones, Juan sin miedo escuchó un sonido extraño que le llamó mucho la atención. Era una criatura sin piernas que se iba arrastrando y lamentándose. ¡Ay! ¿Dónde están mis piernas? Juan sin miedo luego vio a un par de piernas acercarse al hombre. Él se las encajó y luego estaba listo para hablar con Juan. Hola, muchacho. Esa criatura extraña le presentó a su gato Michifús, que trajo unos huesos y un cráneo, y le propuso jugar a los bolos. Es muy simple, le dijo, solo tienes que tomar el cráneo, hacerlo rodar y ¡usa! Tumbar todos los huesos. ¿Tú podrás hacerlo?, le preguntó la criatura a Juan. Si logras derribar todos los huesos, te daré todo el oro que hay en mi castillo. Juan sin miedo entonces tomó el cráneo, lo hizo rodar y ¿qué creen? ¡Yusa! Logró derribar todos los huesos. Sin embargo, la criatura, los huesos y el gato Michifús habían desaparecido. Juan no sabía qué hacer. Sin embargo, escuchó a lo lejos que se acercaba su amigo, el caminante errante, muy temeroso. Juan sin miedo le contó
de su pequeña aventura con la criatura extraña y le dijo que había un tesoro en el castillo. El viejo caminante errante dejó de temblar y muy valiente fue con Juan a buscar por todas las habitaciones, y en el último cuarto del último sótano, la luz de tanto oro casi los deja ciegos. ¡Somos ricos! ¡Uh! Decidieron repartir el tesoro en partes iguales y retomar el camino de regreso a casa. La hazaña de Juan sin miedo se conoció en distintos países, pueblos y se contó en diversos idiomas. Cuando llegaron al pueblo de Juan, el caminante errante se despidió de él, dándose un gran abrazo y diciéndole que serán amigos por siempre. Juan sin miedo inmediatamente enrumbó a la casa de su amada. Sin embargo, cuando se estaba acercando, un vecino le dijo: «Juan sin miedo, qué bueno que hayas llegado. Te cuento que la hija del hacendado se encuentra gravemente enferma y en su lecho de fiebre solo sabe decir tu nombre. Juan sin miedo, lo dice una y otra vez». Juan sin miedo se dio cuenta que le estaban hablando acerca de su novia. Fue inmediatamente a su casa y efectivamente ella se encontraba dormida, como desmayada. Él se acercó, la abrazó muy fuerte y empezó a sentir desde el fondo de su corazón cómo le temblaba todo el cuerpo. Empezó a sentir angustia, pánico, sudor. ¡Ah! Momento, dijo, ¿esto es el miedo? ¡Ah! ¡Esto es el miedo! Juan sin miedo por primera vez había sentido la sensación de temblar. Inmediatamente su amada abrió los ojos y él, sin perder tiempo, le propuso matrimonio. Y esa boda fue la más celebrada en aquel lugar y todavía se habla de aquel acontecimiento. Y es así que el muchacho que se fue por el mundo a buscar lo que es el miedo, lo encontró en su hogar. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Uy! ¡Ya volvieron! ¡Ah! ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció el cuento? ¿Qué te pareció a ti, mamá? Uy, a mí me gustó mucho. ¿Y a ti? ¡Ah! A mí me fascinó porque Juan se fue por el mundo a buscar el miedo y al final descubrió que él tenía unos valores muy bonitos porque él era muy noble y era un gran amigo. Y esas son riquezas que uno tiene que aprender a conservar y que es más valioso que cualquier tesoro que podamos encontrar en el mundo. Y si quieren aprender a realizar este tipo de creaciones, ¿dónde nos pueden encontrar? En nuestro canal de YouTube nos encuentran como Asociación Cultural Camisa de Fuerza. Y también en nuestra página de Facebook, donde todos los domingos compartimos el programa cultural Cuento con mis manos. Y queremos agradecer a Escuela de Lima y la Municipalidad de Lima por la invitación. Los esperamos en una próxima oportunidad. Que tengan linda semana. ¡Chao!